Hoy vamos a ver cómo crear la nueva integración de Google Drive en Home Assistant para poder guardar nuestras copias de seguridad. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Albert, les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Con la última actualización de Home Assistant nos han dado la posibilidad de integrar Google Drive a nuestro Home Assistant para poder guardar las copias de seguridad. Vamos a tener en cuenta una cosa, porque ya me lo habéis preguntado y vamos a tenerlo en cuenta. Tenemos un complemento en Home Assistant que lo llevamos utilizando, yo creo, la mayoría desde hace muchísimo tiempo, que es el complemento de guardar copias de seguridad en Google Drive. Vamos a verlo. Aquí estoy en mi Home Assistant. Si nos vamos a Supervisor, esto los que tenemos Supervisor, claro. Tenemos este complemento, el Home Assistant Google Drive Backup, que nos permite de guardar copias de seguridad en Google Drive. Como podemos ver, aquí yo tengo mis últimas copias de seguridad, pero tenemos que tener en cuenta una cosa. Nos va a subir la copia de seguridad que se guarde en nuestro equipo. Es decir, el sistema de copias de seguridad primero creará la copia de seguridad en nuestro equipo y cuando este complemento detecte la copia de seguridad la va a subir a Google Drive. Con esto nos va a subir una copia, o menos en mi caso, que no está cifrada. Yo recomendaría que todas las copias de seguridad que se suban a las nubes, sea la que sea la de, bueno, en Nabucasa nos obligan. La de OneDrive no es obligatorio cifrarla, perdón. La de Google no, ahora mismo no sé si es obligatorio no cifrarla, pero seguro que nos van a dar la opción de cifrarla. Después, con el complemento tenemos que tener en cuenta esto. Si subimos la copia de nuestro equipo y no está cifrada, pues la copia en Google Drive no estará cifrada. Después yo por eso voy a probar la nueva integración de Google Drive y subir una copia cifrada. Yo quiero, ya lo dije en alguna otra ocasión, creo en el vídeo, que las copias de mi equipo no estén cifradas, pero las que se suban a la nube sí. Después, bueno, vamos a probar ya la integración. Bueno, pues yo os recomendaría esto, que siempre que se suba una copia de seguridad en la nube, sea la nube que sea, esté cifrada. Ya sabemos que en principio solo podemos acceder nosotros, pero desde que está expuesto a la nube, siempre hay el peligro de que alguien te entre. Después mejor que la copia esté cifrada. Vamos ya con la integración. Y para hacer la integración no vamos a empezar en Home Assistant, sino que vamos a empezar a la página de desarrolladores de Google. Que nadie se asuste, vamos a ir paso a paso y vamos a ver cómo crear un proyecto para poder guardar nuestra copia de seguridad en Google Drive. No sé qué página os va a aparecer aquí, seguramente será diferente a esta. El caso es que tenemos que buscar el botón de crear proyecto nuevo. Si te sale algo así será porque seguramente alguna vez ya hayas creado algún proyecto. Si no, te vienes aquí arriba y aquí hay la opción de nuevo proyecto. Aquí te salen todos los proyectos que ya tengas, pero le vamos a dar a nuevo proyecto. Aquí le pondremos el nombre que queramos. Yo, por ejemplo, le pondré copia seguridad Home Assistant. Pues copia de seguridad HA, porque me dice que es demasiado largo. Location, no organización. En principio lo voy a dejar aquí, le voy a dar a crear. Aquí estoy en la página principal del proyecto, ya lo he seleccionado. Y ahora lo que vamos a hacer es venir a las tres rayitas de aquí arriba. Nos vamos a poner encima de APIs y servicios y vamos a entrar aquí en Auth Consent Screen. Si tú lo tienes en español te aparecerá página de consentimiento de Auth o algo así. Tú busca esto, Auth, entras aquí. Le vamos a dar en Get Started.
App información. Aquí le vamos a dar un nombre a la aplicación que estamos creando. Copia HA. Aquí desplegamos y seleccionamos nuestro correo. Le vamos a dar en siguiente. En audiencia vamos a seleccionar external y vamos a darle en siguiente. En contact información tenemos que poner el mismo correo que hemos puesto aquí arriba. Y le vamos a dar en siguiente. Vamos a seleccionar esto, no tenemos otra opción y le vamos a dar en continuar. Y le vamos a dar en crear. Vamos a esperar. Ahora vamos a venir aquí arriba a las tres rayitas otra vez. Vamos a entrar en APIs y servicio y vamos a entrar en Library. Aquí tenemos que seleccionar el servicio de Google que estamos queriendo utilizar. Después lo más fácil es venir aquí y poner, por ejemplo, Drive. No aparece. Vamos a poner Google Drive, a ver si así nos aparece. Google Drive API. Voy a darle aquí. Y vamos a darle aquí en Enable o activar. Voy a hacer una pequeña pausa para pedirte que si este vídeo te está siendo de utilidad, que le des like, que para mí esto es muy importante, y que si aún no te has suscrito al canal, que te suscribas y que le des a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando. Seguimos. Vale, aquí nos está diciendo ahora que necesitamos crear credenciales y aquí tenemos el botón para crear las credenciales. Le damos aquí. Google Drive API. Aquí vamos a seleccionar la primera opción, User Data. Le vamos a dar a siguiente. Aquí no vamos a tocar nada. Le vamos a dar guardar y continuar. Aquí vamos a abrir aquí el desplegable. Seleccionaremos la primera opción, Web Aplicación. Aquí ponemos, por ejemplo, copia HA. Y tenemos que darle aquí, vamos a darle el botón de añadir y vamos a pegar esta dirección. myhomeassistant.io redirect OAuth. Le vamos a dar en crear. Y aquí ya tenemos el client ID. Lo vamos a copiar. Aquí estoy en mi Home Assistant, voy a venir a configuración. Voy a venir a integraciones y voy a añadir integración. Aquí escribiré Google Drive. Y aquí lo tengo. Nos pregunta el nombre. Yo pondré el nombre del proyecto que hemos creado. Que es este, copias, seguridad HHA. ID de cliente. Aquí vamos a poner el ID que acabamos de copiar. Ya nos falta el secreto. Regresamos a la consola. Damos a Down. Y ahora voy a entrar aquí, copia HA. Y aquí tengo el client secret. Lo voy a copiar. Y lo voy a pegar aquí. Y si todo lo hemos hecho bien, pues tendría que funcionar. Vamos a probar. Seleccione una cuenta. Bueno, nos pide la cuenta. Vamos a seleccionar la misma cuenta del correo que hemos puesto. Si seleccionamos otra cuenta, lo más seguro es que no va a funcionar.
Acceso bloqueado. Vale, aquí me está dando un error y creo que ya sé lo que es. Voy a regresar a la consola, las tres líneas de aquí, APIs y servicios, Auth Consent Screen. Vamos a venir en audiencia y vamos a darle en publicar a app. Confirmar. Ahí ya la tenemos en producción. Vamos a volverlo a intentar. Abrir en un sitio web. Seleccionamos aquí. Home Assistant Yo quiere acceder a tu cuenta. Esto ya ha cambiado. Le vamos a dar en continuar. Vale, aquí le vamos a dar en guardar. Tenemos que verificar que con esta dirección accedemos a nuestro Home Assistant, Si no, supongo que tendríamos que poner la IP. Voy a una ventana nueva, voy a poner esta dirección y yo efectivamente estoy accediendo a mi Home Assistant. Después, si tú con esto accedes a tu Home Assistant, deja esto, si no, supongo que tienes que poner la IP, seguido de los 2 puntos y 81.23. Le vamos a dar en guardar. Link account. Y al final parece que me ha bloqueado. Aquí me dice esto ahora, pero si yo vengo a mi Home Assistant me está diciendo éxito. Le voy a dar en terminar. Aquí me dice 2 entradas. Vamos a verificar. Vamos a configuración. Sistema. Copia de seguridad. Venimos aquí. Y en principio pues sí nos lo ha integrado bien, aunque al final ha dado un error, no sé por qué. Aquí sí tengo el Google Drive integrado. Voy a probar de subir una copia de seguridad a mi Google Drive. Lo activaré. Y como vemos también nos da la opción de desactivar el cifrado. Yo recomiendo no desactivarlo. Como ya he dicho en algunas ocasiones, todo lo que se suba a la nube, si puede estar cifrado, yo creo que mejor. Después lo voy a dar atrás. Otra vez atrás. Realizar copia de seguridad ahora, copia de seguridad manual. Aquí le voy a dar en siguiente. Ubicaciones. Personalizado. Google Drive. Crear copia de seguridad. Bueno, para vosotros será un momento. Ahora yo me tengo que esperar un ratito que cree la copia de seguridad y que la suba a la nube. Vale, pues ya ha creado la copia de seguridad correctamente. Vamos a Google Drive a ver si la ha subido bien. Ya veo que sí, porque aquí tengo el archivo, pero vamos a mi unidad. Vemos que nos ha creado la carpeta Home Assistant. Y dentro tenemos la copia de seguridad. Vamos a darle información del archivo, detalles. Y aquí, como vemos, pone Backup Protected, o sea, está protegida. No veo ningún otro sitio que diga nada de que está cifrada, pero aquí abajo en descripción sí lo pone Protected. Bueno, pues ya hemos visto que con Google Drive es un poco laborioso esto de crear la integración de Google Drive a nuestro Home Assistant, pero al fin y al cabo ha funcionado. Al principio me había olvidado de publicar la aplicación, es súper importante de publicarla para que funcione correctamente. Una vez publicada, pues ya me he logueado. Al final de todo me ha dado un error, no sé el por qué, pero bueno, el caso es que ha conectado bien. Y ya tengo Google Drive integrado a mi Home Assistant para poder subir las copias de seguridad cifradas a mi Google Drive. Si este vídeo te ha sido de utilidad, ya sabes, manita para arriba, suscríbete al canal que aquí tienes el botón para hacerlo, dale a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Un saludo.